Eh, Buenas tardes, buenas noches. Hola a todos los que a uno y otro lado de la vida estén con nosotros o nos acompañen en algún momento en este tiempo-espacio que compartimos. Les damos la bienvenida a todos los seres encarnados y desencarnados. Voy a apagar el video para que sea más leve la transmisión. Y vamos a compartir con ustedes eh, hoy la segunda parte, lo que sería la segunda parte del cielo y el infierno, en el capítulo 4 de Espíritus en Sufrimiento. En este caso es el estudio sobre las comunicaciones de Clara que vimos en el estudio anterior, que repasaremos muy brevemente, eh, pero que les quedará el video para cuando quieran, por si quieren acceder a él. Habíamos repasado el contexto histórico que habíamos visto también eh, en otras clases, con los desarrollos, ¿no?, que la humanidad va pudiendo obtener y bueno, como el sistema Braille, la transfusión entre humanos, a posteriori de animal a humano, Napoleón III en el gobierno y en la política, los descubrimientos de la física respecto de la anestesia, la novena sinfonía de Beethoven ya sonaba por aquel tiempo y también en algunos países se había abolido la esclavitud, tanto en los vientres, digamos, los hijos que nacieran a partir de determinada fecha, como en las personas ya nacidas. Las comunicaciones de Clara se llevaban a cabo en la Sociedad de París, allí por el 1861, y lo que nos anticipan antes de sus comunicaciones es que Clara fue una mujer a la que el médium había conocido en la Tierra, que estaba dominada por su orgullo y su egoísmo. Y bueno, queda evidenciado en uno de sus mensajes, en el tercero, ¿no?, cuando ella pretende que el médium se ocupe solamente de ella. Clara nos dio diferentes comunicaciones, que son las que vimos en la clase anterior, en diferentes épocas, y pudimos ir viendo a través de leerla cómo su espíritu fue progresando, ¿no? Aquí nos aclaran que es gracias a la dedicación del médium que se había propuesto educarla modalmente. Eh, en resumen, Clara nos había contado que era muy desdichada, que sus padecimientos los sentía como eternos porque ella no podía percibir ciclos, sea día-noche, sea estaciones, nada, era como todo un día interminable y entonces como el tiempo no se dividía, no tenía, su sufrimiento parecía como eterno, ¿no? Eh, que veía perdón, que veía sombras silenciosas e indiferentes y, y lo que Clara repite en sus comunicaciones es que por encima de esa miseria ella sabía que reinaba Dios Padre, ¿no? Y que todo se encaminaba hacia él. Eh, bueno, luego contaba, le decía al medium que ella, que en ese infierno, metafóricamente hablando, que ella sentía vivir, en el que ella se sentía vivir, las comunicaciones con el medium le transmitían algo de calma y la reanimaban, ¿no? Decía que como el calor del sol a una anciana helada. Y luego hace como un mea culpa de las horas de egoísmo y de negligencia, de sus olvidos, de la caridad y la abnegación, eh, y bueno, de su tendencia a pensar únicamente en su propio bienestar, ¿no? También aborrece de alguna forma las preocupaciones materiales y lo que Clara repite en sus comunicaciones es sobre ese dolor incesante que siente y por el tiempo perdido también, ¿no? Nos anima a una vigilancia constante,
al amor al prójimo, a la distancia del odio y atención al alma por sobre el cuerpo. Y pide oración como otros espíritus en sufrimiento, ¿no? Luego el de San Luis nos aclaró que Clara no había cometido crímenes ni delitos que quebrantasen la justicia de los hombres, eh, la justicia de los hombres, ¿no? Nos dice acá, ahora vamos a ver una pequeña diferencia, que Clara en su paso por la tierra había gozado de una felicidad terrena, que como fuera fortuna, belleza, placeres, adulaciones, como que materialmente nada le faltaba. El problema mayor de Clara, el error mayor de Clara fue haber ignorado la ley de Dios, haber sido egoísta, teniendo todo lo material, pero no un buen corazón, ignorando la caridad, según nos dice San Luis. Eh, Tenía un amor solo por sí misma, por eso ahora no, en el plano espiritual no estaba encontrando a nadie que la ame. Como no dio nada, tampoco está recibiendo nada. Está aislada, desamparada, abandonada y perdida en el espacio. Nadie piensa en ella o se ocupa de ella. Y ese es el tormento de Clara. Como ya no tiene goces mundanos, solo percibe la nada y esa nada le parece de duración eterna, ¿no? Como citábamos recién. Clara no sufre malestares físicos y los demonios no se acercan a atormentarla porque ella ya tiene su propio tormento, ¿no? Ella se atormenta a sí misma. El egoísmo constituyó su satisfacción en la tierra y aún hoy la persigue. Algo que nos gustaría puntualizar es esta exclamación de Clara, ¿no? Que nos anima a escoger. Dice, escoged espíritus ávidos de la verdad. Eh, lo hace después de contarnos de narrarnos sobre Félix, que era su esposo, y que, bueno, la había hecho sufrir, según sus propias palabras, aquí en la tierra, y que ahora se encontraba errante en las tinieblas, víctima de la profunda desnudez de su alma. Superficial y liviano, envilecido por el placer, siempre ignoró el amor y la amistad. Y aquí nos habla también de la diferencia entre la moral divina. Ella puntualiza, digamos, la asistencia a la mujer adúltera en el abandono, ¿no? Que fue lo que sintió recibir. Eh, También la invitación al arrepentimiento que nos ofrece la moral divina y la admisión del sinceramiento, ¿no? Y en cambio la moral humana, ella veía que había una tolerancia hacia el mal por conveniencia mutua, eh, y bueno, se permitía o se albergaba el ocultamiento y la hipocresía. Entonces ella nos invita a escoger a qué moral queremos ascribir, ¿no es cierto? Fuimos al libro que es el Espiritismo. Lo voy a leer textualmente, es cortito y dice en suma: no hay un defecto, una imperfección moral, una mala acción que no tenga su contrapartida y sus consecuencias naturales en el mundo de los espíritus. Y para eso no hay necesidad de un lugar determinado y circunscrito. Donde quiera que se encuentre, el espíritu perverso lleva consigo su propio infierno, que es lo que nos cuenta San Luis sobre Clara, ¿no? Ella tiene su propio infierno. Además de las penas espirituales, existen las penas y las pruebas materiales que el espíritu que no se ha purificado sufre en una nueva encarnación, donde se lo coloca en una situación que le haga padecer lo que hizo padecer a otros. Ser humillado si fue orgulloso, miserable si fue un mal rico, desdichado a causa de sus hijos si fue un mal hijo, o a causa de sus padres si fue un mal padre. Y así podríamos seguir con los ejemplos, pero el libro nos dice, como hemos dicho, la tierra es uno de los lugares de exilio y de expiación, un purgatorio para los espíritus de esa naturaleza, del que cada uno se puede liberar si mejora lo suficiente para que merezca ir a un mundo mejor. Y aquí podemos
volver a la diapositiva anterior y en esto quizá esté el secreto, ¿no? De adscribir y de seguir la moral divina todo lo que podamos, como para tener merecimiento, para un lugar mejor. Bueno, aquí comienza entonces el estudio de las comunicaciones de Clara. Los espíritus nos dicen que estas comunicaciones son instructivas porque nos muestran el egoísmo, no relatan espantosos crímenes y perversiones, sino una condición bastante común en este mundo, incluso en personas respetadas que no padecen condenas sociales. Esas personas en el mundo de los espíritus encontrarán situaciones acorde a su manera de vivir y al estado de su alma. El aislamiento, el abandono, el desamparo serán la consecuencia para quienes hayan vivido solo para sí. Clara era un espíritu muy inteligente, pero de corazón estéril. Su posición social, la fortuna, el atractivo físico terrenal homenajeaban su vanidad y eso le bastaba. Donde se encontraba al momento de la comunicación, solo veía indiferencia y vacío. Ese castigo era más punzante que el dolor, porque la mortificaba sin siquiera inspirar la piedad y la compasión, o el llamar la atención o despertar el interés, que son cosas que el dolor provoca en los demás, ¿no es cierto? Luego se nos dice que en la sexta comunicación se explica la obstinación de ciertos espíritus en la práctica del mal. Algunos de ellos son insensibles a la felicidad que pueden ver en los espíritus buenos, ¿no? Que gozan los espíritus buenos y que es apreciable, y se complacen en la abyección y en los placeres groseros y sensuales. Esos hombres estarán a gusto sin refinamientos, prefiriendo harapos a vestimentas limpias, bacanales al placer de las buenas compañías. Se sienten incapaces de elevarse por encima de su esfera, motivo por el cual permanecen en ella hasta que una transformación de su ser les abra la inteligencia, desarrolle su sentido moral y los vuelva accesibles a sensaciones más sutiles. Bueno, como decimos siempre, por la ley de libre albedrío y la ley de y efecto, tenemos nosotros gran participación en lo que será nuestro futuro, ¿no? Tanto en el mundo material, acá en el planeta Tierra, como encarnados, y también en el plano espiritual. Esos espíritus, cuando han desencarnado, no pueden de un momento para otro adquirir la delicadeza de los sentimientos y durante un lapso relativamente prolongado ocupan las capas inferiores del mundo espiritual, tal como lo hacían en el mundo corporal. Bueno, ya Marta en un estudio reciente nos había hablado, ¿no? Que no es que uno cambia, que la persona que fallece cambia automáticamente de estado de estado moral, de estado de conciencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sino que tiende a seguir con el estado que tenía hasta tanto, bueno, como nos dicen aquí, se abra su inteligencia y se desarrolle en su moral, ¿no? Eh, y pueda ser permeable a sensaciones más sutiles. Bueno, no obstante, mediante la experiencia, las tribulaciones y las miserias de las sucesivas encarnaciones, con el tiempo conciben algo mejor que lo que tenían. Sus aspiraciones se elevan, comprenden qué les falta y se esfuerzan por adquirirlo. Una vez en ese camino, la marcha es rápida, pues experimentan una satisfacción superior a sus antiguas sensaciones groseras. Bueno, aquí nos implantan un poquito de esperanza, ¿no? A veces nuestro día a día resulta duro, difícil, ¿no? Hay situaciones que son muy desafiantes para nosotros, pero tenemos la esperanza, bueno, esta doctrina es muy consoladora en ese aspecto, ¿no? De saber que estamos de alguna forma purificándonos de errores anteriores y que nuestro futuro, si ponemos nuestra atención y nuestro trabajo, ¿no? en mejorarnos será mejor que el presente si es que el presente no nos gusta. Bueno, si observamos el continuo, bueno, aquí vamos a traer a unas
unas palabras de León Denis que nos quedaron del estudio de ayer y que son muy oportunas para esto y las hemos agregado. Y dice, si observamos el continuo perfeccionamiento de las condiciones vitales del planeta, la lenta evolución de las especies y de las razas, desde el hombre prehistórico hasta la civilización actual, veremos claramente la tendencia constante de los seres y de las cosas hacia la perfección. La evidencia nos demuestra que la vida mejora siempre, se transforma y se enriquece. La humanidad se encamina gradualmente hacia lo mejor, aunque se observen tiempos de parada y a veces hasta retrocesos. Recordemos que el hombre es libre, que puede ir hacia una u otra dirección, pero que su perfeccionamiento no es posible sino cuando su voluntad concuerda con la ley, o sea, con la ley divina, ¿no? Con lo que veníamos hablando recién. El mal es la oposición a esta ley divina y no es obra de Dios, por supuesto, sino del hombre en pleno uso, podríamos decir mal uso, y esto es algo que estoy agregando yo, de su libertad. Pero el mal, como la sombra, no tiene existencia real, es más bien un efecto de contraste. Ante la luz se disipan las tinieblas, ante el bien el mal se desvanece. En una palabra, el mal no es más que la falta del bien. Y ahora voy a leer textualmente a León Denis y dice, salir de las bajas regiones de la materia y pasar por todos los grados de la inmensa jerarquía de los espíritus, librarse del yugo de las pasiones y conquistar una por una todas las virtudes, todas las ciencias, tal es el fin para el cual la providencia ha formado las almas y para el cual ha dispuesto los mundos, teatros predestinados de sus luchas y de sus trabajos. Bueno, se le pregunta a San Luis qué debemos hacerle. La pregunta es, ¿qué debemos hacer por las tinieblas en que se hallan sumergidas algunas almas sufridoras? ¿Serán esas tinieblas que con tanta frecuencia aparecen mencionadas en las Escrituras? Bueno, y San Luis, no lo voy a leer textualmente, pero lo que nos va contando es que las tinieblas a las que alude Jesús y también los profetas eh, se refieren digamos, perdón, voy a empezar de vuelta, que se refieren a las tinieblas a las que aluden Jesús y sus discípulos cuando nos hablan del castigo de los malvados, ¿no? Es una alegoría, es una alegoría que se presentaba así debido a los sentidos materiales de la gente de la época, ¿no? Quienes no hubieran podido comprender el castigo de una manera espiritual. Aquí Clara lo que nos presenta es claramente, bueno, valga el juego de palabras, un castigo espiritual el que ella está padeciendo, ¿no? Bueno, aquí algunos espíritus están inmersos en las tinieblas, pero las tinieblas en sí no es algo exterior, sino la noche del alma, ¿no? Comparado a una oscuridad intelectual. eh, es la inconsciencia del alma de sí misma y de lo que lo rodea, y bueno, se trata especialmente de un castigo de los que han dudado de su verdadero destino, ¿no es cierto? Entonces, hasta que el alma toma conciencia de sí misma y rompe con fuerza las redes de debilitamiento moral que le envolvían, eh, permanece en estos estados más oscuros. Eh, bueno, esta momentánea reducción del alma a una nada ficticia con la conciencia de su existencia representa el más cruel de los padecimientos imaginables. Ese reposo forzado, esa nulidad de su ser, esa incertidumbre se convierten en un suplicio. El tedio que la invade es el más terrible de los castigos, dado que no puede percibir nada alrededor suyo, ni cosas ni seres. Para el alma se trata de verdaderas tinieblas. Siempre es en sentido alegórico. Bueno, aquí hemos recopilado algunos textos que hemos visto en la clase anterior y en esta clase. En rojo resaltamos algunas palabras que ya
de las que hicimos una pequeña introducción, son palabras que para nosotros en esta época pueden ser algo fuertes. Eh, Pusimos la foto de, si fuéramos escribas, estaríamos mostrando ese texto, ¿no? Con el orgullo que parece que se le ve a esta foto, pero como no lo somos, tratamos de ir ayornando las palabras a los tiempos actuales, sin perder, por supuesto, la esencia, el fondo, que es lo más importante que nos han dejado los espíritus en estas obras. Aquí vemos algunas palabras, bueno, idiotas es una condición médica, la palabra ahora está en desuso, se la ha reemplazado por otras, y nosotros en los estudios solemos eh, reemplazarla por ignorante o desconocedor, ¿no? Desconocedor de quien tiene desconocimiento, lo mismo que castigo, que la reemplazamos, solemos reemplazarla por reequilibrio, por reparación, por purificación, que es en definitiva lo que se nos da como favor, para poder reparar aquellos errores que hemos cometido en el pasado. Bueno, la materialización de las ideas. eh, las ideas podemos hablar del lenguaje de distintas formas. Tenemos nosotros, eh, el lenguaje ha sido ha sido y es una materialización de ideas que desde los egipcios hasta ahora los caracteres, sobre todo en culturas como la china o la japonesa, que tienen esos ideogramas, ¿no? Que no son palabras, sino que son sugerencias de ideas. Eh, y aquí eso es como una forma para nosotros, ¿no? Que sabemos que las cosas no son tan exactas a veces como las describen las palabras, sino que más bien son ideas. Las traducciones son inexactas entre la Academia de Francia y la Academia Española. Hay el 50% de palabras de diferencia, son muchas, claramente se pudo haber perdido, eh, bueno, muchas de ellas, ¿no? Eh, las palabras tienen un tiempo, una temporalidad, ¿no? Que es lo que hablábamos un poquito recién, que no es lo mismo. El paso de los siglos también va ayornando la forma de comunicarnos. Bueno, tienen esta progresión. Acá pusimos a William Shakespeare, que sus libros son traducidos. No sé si habrá alguna vez algún escritor que escriba mejor que él, pero aún así tenemos que volverlos contemporáneos porque su inglés antiguo hace que podamos perder parte de la gracia que tiene todo su talento. Y bueno, y por supuesto el valor emocional, ¿no? Todos tenemos una madre y con mejor o menor relación, con más o menos tiempo de relación o lo que fuera, cada uno con sus individualidades. Ningún diccionario nos puede hablar de nuestra propia madre y de lo que sentimos por ella, ¿no? Para un lado o para otro no estamos juzgando esto, sino que o la dureza que tienen las palabras, la circunscripción que tienen las palabras, no alcanza para hablarnos de algunas cosas, sobre todo lo que atañe a lo que tiene el valor emocional, ¿cierto? Bueno, aquí trajimos ejemplos concretos. No los vamos a leer todos porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero esta es una forma clara de ver cómo mismo el castellano es utilizado en distintos lados del globo de diferentes maneras. Eh, en España y en Argentina, que son los dos países que nos reúnen en este estudio, eh, de los que estamos aquí presentes, ¿no? Por supuesto, lo nuestro es universal y no queremos circunscribirnos a fronteras, pero bueno, el espacio-tiempo vivimos en un lado, la materialidad vive en algún lugar. Eh, y bueno, y hablamos de vosotros y de vos, que es algo que es poco usado.
Eh, y también en Latinoamérica y en otras partes se habla de tú y de ustedes en lugar de tú y vosotros. O, bueno, hay distintas formas. Aquí está bien explicado, no nos vamos a detener en ello, pero los cuadros muestran claramente cómo un mismo idioma de gente que tiene una misma raíz, porque es un idioma latino, y que tiene sus propias diferencias estructurales de los idiomas sajones, aún así en un idioma latino de gente que habla supuestamente el mismo idioma y que está circunscripta a los reglamentos o a las líneas de expresión de la Real Academia Española, aún así hablamos diferente. Eh, bueno, yo para redondear este tema, sin prolijear demasiado, voy a recurrir a unos bellos fragmentos de una obra de Ernesto Sábato, quien fuera un doctor en física y matemática, pintor y escritor argentino, fallecido en el año 2011, poco antes de cumplir los 100 años. Por si no lo conocen, para quienes puedan apreciar para que puedan apreciar las palabras del científico y a la vez humanista y poeta que moraban en él, haré una brevísima reseña sobre algunos de sus destacados pasos en el camino de la ciencia y apadrinado por el Premio Nobel de Medicina Bernardo Hussein. Don Ernesto ha sido investigador del Laboratorio Curie en París y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el que decimos comúnmente el MIT. En el aspecto social ha sido un comprometido ciudadano y defensor de los derechos humanos y otros temas significativos como la desaparición de personas. Y en la senda como literato ha sido galardonado con muchísimos reconocimientos, incluyendo el premio Gabriela Mistral, otorgado por la OEA, el que quizás sea el premio literario más importante de la lengua castellana, como lo es el premio Miguel de Cervantes, la Gran Cruz al Mérito Civil en España, y ha sido también comandante de la Legión de Honor en Francia y 3 veces propuesto a Premio Nobel de Literatura. Hay una razón por la que estoy diciendo todo esto y se las voy a contar cuando termine con esta diapositiva. Eh, bueno, don Ernesto nos contaba que las únicas traducciones rigurosamente posibles son las de la ciencia, porque sus expresiones son lógicas y sus palabras unívocas. La proposición "el calor dilata los cuerpos" puede ser trasladada a cualquier idioma sin que su espíritu pierda un ápice de su sentido, decía. Yo les pregunto a ustedes si el lenguaje científico puede mezclarse con el emocional. Y uso la palabra perispíritu como ejemplo. Si bien fue acuñada por el espiritismo y tiene muy distintas definiciones según su autor, porque cada personalidad es diferente y tiene una impronta, y el mismo concepto suena distinto en la pedagogía de Allan Kardec que en la filosofía de León Denis. Y que en la medicina de André Luis es la misma palabra, las 3 personas tienen un objetivo en común, tienen una doctrina como paraguas, y sin embargo, digamos, nos nutren con sus distintos aspectos, ¿no? Eh, bueno, quizá haya una fusión de ambos aspectos en algunas palabras, ¿no es cierto? Y también nos decía don Ernesto que así como una nota musical cobra distinto timbre en diferentes instrumentos, la misma palabra producirá distintas resonancias al pasar de una lengua a otra, ¿no? Hay sonidos fuertes y débiles, eso se ve mucho en la poesía, ¿no? Con los poemas, los sonidos fuertes y débiles son difíciles de traducción porque a veces hay un encanto en sí mismo. Porque, por ejemplo, la palabra cristal no reverbera igual que ventarrón. Eh, y bueno, yo estoy usando ejemplos del castellano, ¿no? Supongo que es trasladable a los términos de las traducciones también. Eh, bueno, nos hablaba de la etimología, ¿no? De la historia de un pueblo, que, de sus clásicos, de la psicología de sus gentes, de sus leyendas, de sus sangrientas luchas fratricidas.
todo único e intransferible. La palabra ceibo, decía textualmente, no tiene las mismas sugerencias para un francés que para nosotros. Y al decir nosotros se estaba refiriendo a los argentinos, porque el ceibo es nuestra flor nacional. Y así como el ceibo realza su belleza en esta porción de tierra, el clavel quizá cobre especial atractivo en España, porque lo ha elegido como su emblema floral. Hay un contexto subyacente en los términos muchas veces. Y acá, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Este es el último punto que abordaremos en cuanto a lo que nos contaba Sábato, y dice que la lengua viva de un pueblo está entrañablemente enlazada a su historia, a sus montañas, a sus árboles, a su tierra y a su cielo. Y las palabras tienen el color y el olor de la tierra en que se formaron. Y en este estado de conciencia que tenemos los encarnados por estos lares, resulta difícil desconocer algunas cuestiones que se volvieron intrínsecas con el correr de nuestro existir, ¿no? Con la unión y el compartir la vida con nuestros familiares y seres queridos, con el aprender cotidiano, con el hogar íntimo y también con el extenso, ¿no? Porque ya sabemos que los países cuentan con su psicoesfera y que somos partes de ellos. Y luego de haber abordado ejemplos de ciencia, de arte, de naturaleza, voy a pasar a los deportivos. Eh, si yo digo, si yo pronuncio la palabra merengue, ¿qué les trae a ustedes a la mente, no? ¿Qué les trae el motor de búsqueda de su ordenador si escriben la palabra? Quizá a una chef le trae cómo batir las claras mejor, pero estoy segura que a muchos de ustedes, a menos una segura estoy, le devolverá noticias de la liga, porque los buscadores de liga, de los motores de los buscadores, ¿no? De los exploradores y también la inteligencia artificial contemplan un contexto antes de dar respuesta, al igual que nosotros, porque como dice don Ernesto, estamos entrañablemente enlazados a nuestra historia. Eh, bueno, les confieso que tenía más material y más ideas para compartir sobre el lenguaje, pero la finitud del tiempo de clase nos obliga a dejarlos para otro día. Eh, Porque se preguntarán por qué introdujimos esto dentro de este estudio, y es que Ernesto Sábato abrazó las ciencias, la pedagogía, la investigación, las artes, incluida la literatura, por supuesto, y en su patrimonio cultural se integraban plácidamente la ciencia y la narración exquisita, el lenguaje preciso y el poético, y abordó temas de la condición humana, como la muerte, el sentido de la existencia, la soledad, la esperanza y la existencia de Dios. Literario, gracias a ello, se ha vuelto atemporal. Y estas que nombré recién son solo algunas de las cualidades que vemos en la codificación espírita. Por ello, su consolador y edificante mensaje permanecen en el tiempo más allá de algunas palabras. Bueno, todo lo dicho hasta aquí nos lleva a don Ribeiro, ¿no? Que nos dice que la ciencia espírita debe poseer su propio vocabulario, como todas las ciencias. Eh, para comprender una ciencia es necesario primero comprender su terminología, y he aquí lo primero que recomendamos a aquellos que quieran emprender un estudio serio del espiritismo. Aquí citamos tres de los libros donde hay bastante descripción del glosario espírita, ¿cierto? Pero, pero bueno, quisimos reunir los conceptos que vamos vertiendo clase tras clase, ¿no? Y dedicar este ratito a expresarlos conjuntamente, porque el espiritismo tiene su lenguaje que está vivo, que mantenemos vivo en las clases, en cada vez que cada uno de ustedes, cada uno de todos los espíritas comprometidos con la divulgación, recurren a diccionarios, a otras formas de contarlo, sin perder la esencia, manteniendo la integridad que la doctrina nos da, ¿no? Porque, bueno, los espíritus que la dictaron también continúan en evolución, y es nuestra responsabilidad ser parte de ello, ¿no? Acompañarlos. Pero si me permiten, voy a expresar una opinión.
con la convicción de estar expresando la de muchos de ustedes, más allá de las palabras que leamos en los libros de la codificación, y que alguna nos resulte hoy por hoy reemplazable o superable o perfectible. Lo importante es que podamos abrazar las ideas que expresan, ¿no? Que siempre tendrán un trasfondo benefactor, el de revelar sobre el mundo espiritual y la interacción con el corpóreo, el de impulsar el crecimiento intelecto-moral de las personas, el de acercarnos un poquito a moradas superiores. Esa es la esencia del espiritismo y ese su acervo y legado cultural, en pos del desarrollo intelectual y moral de los espíritus que conformamos esta colectividad a la que nombramos como humanidad. Pusimos acá, para no olvidarnos, eh, bueno, los principios básicos del espiritismo, ¿no? Que más allá de sus palabras, estas 10 pequeñas frases nos hablan de todo su contenido, ¿no? Pusimos solamente algunos libros por una cuestión de espacio, pero bueno, son los referentes de toda esta doctrina que nos va expresando eh, todo esto, ¿no? Su enseñanza moral, sus aspectos de enseñanza moral, de ciencia experimental y de filosofía. Bueno, estamos terminando ya con Clara, volvemos a ella. Y Clara nos cuenta, bueno, sobre la deambulación, sobre todo, ¿no? Que ella ve sollozos, penurias, oscuridad, ignorancia, horror, vacío, y en un momento que Clara no puede continuar. La vez pasada vimos este texto al que podríamos volver y no vamos a hacerlo por falta de tiempo, pero en la Génesis nos es explicado, ¿no? Cómo esta oscuridad a veces es que no podemos sortear los propios velos y vemos oscuridad donde solo hay luz, ¿no es cierto? Eh, y bueno, acerca de los tipos de oscuridad, también hemos obtenido la siguiente explicación, que dice que el perispíritu posee una propiedad luminosa que se desarrolla de acuerdo con las cualidades del alma y sus actividades. La intensidad de la luz depende de la pureza del espíritu, de modo que hasta las más ínfimas imperfecciones morales la atenúan y debilitan. La luz que irradia el espíritu será tanto más viva cuanto mayor sea su adelanto, y puesto que el espíritu es en cierto modo su propio farol, verá más o menos según la intensidad de la luz que produzca. De ahí que los espíritus que no la producen se encuentren en la oscuridad, que esto es lo que nos relata Clara sobre sí, y después se nos es explicado también sobre el que fuera su esposo, ¿no? En una teoría correcta, de acuerdo al fluido luminoso irradiado por los espíritus superiores y confirmada por la observación, digamos, todo lo que vimos recién nos dicen sí, es una teoría correcta, ¿no? Por esto. No pareciera ser la verdadera y única causa, porque no todos los espíritus inferiores están en las tinieblas. Un mismo espíritu puede encontrarse alternadamente en la luz y en la oscuridad, y la luz constituye también un castigo para ciertos espíritus muy imperfectos. Si la oscuridad de algunos espíritus fuera inherente a su personalidad, sería permanente y general para todos los espíritus malos, y esto no es así. Hay espíritus perversos que ven perfectamente y otros similares que están temporalmente en tinieblas. Además de la luz que les es propia, los espíritus reciben también una luz exterior, de la que carecen según las circunstancias. Esa oscuridad puede depender de una causa o de una voluntad ajena al espíritu, y que en determinados casos constituye un castigo especial de la soberana justicia. Eh, bueno, resumiendo esto, el alma tendría que reaccionar con todo el poder moral de que es capaz, nos dice San Luis, para poder dejarse dominar por intermedio del cuerpo, y también de cortar el impulso de las influencias perversas que la rodean, ¿no es cierto? Eh, y esto también en el libro de los espíritus, perdón, en qué es el espiritismo, se nos dice que el espiritismo se basa en la existencia de un mundo invisible constituido por seres incorporales
que pueblan el espacio y que no son más que las almas de aquellos que han vivido en la Tierra o en otros globos, en los cuales han dejado sus envolturas materiales. Esos seres son los que denominamos espíritus, nos rodean sin cesar y ejercen una gran influencia sobre nosotros, aunque no lo sepamos. Desempeñamos un rol muy activo en el mundo moral y hasta cierto punto en el mundo físico. El espiritismo está pues en la naturaleza y podemos decir que en un cierto orden de ideas es una fuerza, tal como lo son desde otro punto de vista la electricidad y la gravitación. Vamos a cerrar con el Evangelio según el Espiritismo. En su prólogo lo hemos leído hace poquito en una de las clases y decía, constituyendo el más complejo código moral de la humanidad, el Evangelio de Jesús es indudablemente un especial granero de bendiciones iluminativas y libertadoras. La moral evangélica es única, sin excepciones, actual en todos los tiempos e invita a una conducta recta y a la adquisición de la conciencia noble, de la responsabilidad del ser humano en relación a sí mismo, a su prójimo y a Dios. Gracias, gracias a todos por este ratito, por este encuentro. Esperemos que todo, si hay una pequeña luz en nosotros, si hay una pequeña luz en nuestros estudios, que sea en favor para toda la humanidad, de encarnados y de desencarnados. Gracias y hasta el próximo encuentro.